La semana anterior quedamos en nuestro tema de centroides con un ejercicio propuesto que están mirando ustedes en su pantalla. Quisiera saber si alguien resolvió. Sí, profe. ¿Nos puedes dar los valores de las coordenadas? El resultado final del centroide en En X, X ¿sí? me da 33.33 y en Y ¿Sí? 48.3333. ¿Alguien tiene otro resultado? Ese mismo. Pregunto si alguien más lo resolvió y le dio otro resultado diferente. Bueno, ¿cuál fue la compañera que me dio estos valores? Yo, profe. Dame tu nombre. Luisa Fernanda Chávez Chávez. Luisa Fernanda. Sí, efectivamente esos son los valores. Pero como creo que la mayoría no resolvió, vamos a... ¿Lo quieres compartir tú o lo comparto yo? Lo comparto, profe. ¿Mm? Si gusta, lo comparto, profe. A ver. ¿Me dio la opción, profe? Ya, un momentico. Ahora ya. Ya. Aquí está. Pues lo hice de las tres formas que nos presentaba. A ver. Este es con la primera, tomando pues estos tres rectángulos, tomando pues del primero, base del primero es 80, de este, del segundo sería 40, que fue este de aquí, porque acá vale 80 y la mitad es 40, y del tercero 80, que sería lo mismo de acá, de este de aquí, El dos de abajo veces. es el de 80. Y el de arriba también. Pero el de arriba es con 20 y el de abajo es con 30. Estoy hablando de la base, profe. De la altura sí. Ah, ya. La altura sí, el primero es 20, el de acá arriba, el de aquí del centro es 50 y el de acá abajo es 30. Correcto. Y pues la área es la multiplicación de estos dos. Aquí está pues la fórmula en Excel. Esto ya es hacerlo con Excel. Aquí para encontrar el centro en esto, sí, pues hay que, en el primero pues sí es normal, dividirlo la base entre dos. En el segundo también y en el tercero también. En lo que sí es diferente es acá en la Y, porque pues tenemos que tener en cuenta en dónde está ubicado. Aquí en el primero pues es 100 menos la altura. En el segundo es 80 porque sería aquí, desde aquí, o sea, sería menos estos 20 y dividido entre la altura, que sería pues el G2, el G7, que diga, perdón. En este de aquí también sería normal, o sea, simplemente dividir 30 entre 2, porque pues está desde aquí, no hay que ponerle más. Y ahí sería para eso C. Y lo de resto ya es aplicar fórmula, que es área por este C de aquí. Lo mismo en este de acá. Sumamos estas dos y dividimos entre esta de aquí, el área de aquí. Ese para el primero. En el segundo, pues es lo mismo, simplemente que hay que tener en cuenta, pues, que acá ya cambian las áreas, las bases, y también en esto de aquí del CY y el CX son diferentes también. Aquí, por ejemplo, en el de aquí, en el tercer rectángulo, está ubicado pues en el CY, no, o sea, no hay que restarle nada, simplemente es dividirlo entre dos y por eso nos da 15.
Y en este de acá que es de restar, no, la única diferencia que tenemos que hacer no es sumar las áreas, sino que restarlas, porque restar la mayor, que sería de todo este, menos la del menor, que sería el de aquí, el pequeño. Y con las tres, pues me dio lo mismo. Ok. ¿Queda entendido para todos ese problema? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces nos saltamos este, puesto que ya la compañera les explicó. Yo he hecho lo mismo. Esta es la segunda solución, restando las áreas. Igualmente ya, aquí lo que hay que tener en cuenta entonces es que la figura 1 abarca todo el rectángulo de 80 por 100 y la figura 2 el rectángulo de 40 por 50 con signo menos por la sencilla razón de que lo hemos incluido en la figura 1 y ahora tenemos que restarlo porque en la realidad en nuestra figura original no existe ese rectángulo, pero para efectos de las operaciones aritméticas lo tuvimos en cuenta con signo negativo. Como ven, entonces sí, efectivamente se llegó al mismo resultado. Vamos a resolver paso a paso este caso. Es un caso de una viga típica de puente, viga de concreto posttensado, en el que se utiliza una sección en forma de I. Una sección constituida por unos patines en forma de trapecios y una parte central en forma de rectángulo. Usted lo puede dividir como quiera. Yo me he ido por el lado más largo. He tomado 7 subáreas. El área 1 es el rectángulo de la parte superior. El área 2, el rectángulo de la parte central. El área 3, el rectángulo de la parte inferior. Y las 4, 5, 6 y 7 son los pedazos de la sección que quedan en forma de triángulo. Toda esta información que está consignada en este gráfico hay que pasarla de manera ordenada a una tabla o a un cuadro que nos sirve para hacer los cálculos. En ese cuadro tenemos en la primera fila, primera columna, los encabezamientos. La primera columna corresponde al subíndice I, toda vez que cuando hacemos referencia a cualesquiera de las áreas vamos a decir el área A sub 1, el área A sub 2, A sub 3, etcétera, y en este caso A sub 7. En la segunda columna ven el encabezamiento forma. Bueno, yo lo he empleado aquí para ser un poco más claro en la explicación y para recordar que es bueno tener en cuenta que si es un triángulo, que si es un rectángulo o que si es una circunferencia o un segmento de circunferencia, que son los casos más comunes con los que tenemos que trabajar. El hecho de distinguir cuando se trata de un triángulo es para que nos haga recordar que cuando multipliquemos la base por la altura, nos recordemos que en el caso del triángulo hay que dividir entre 2. Bueno, las demás columnas son la coordenada X sub C de cada una de las áreas, la coordenada Y sub C, o sea, Y sub C hace referencia al centroide de esa figura conocida. A sub I, el área
A sub i por x sub i, pues el área por el centroide en x, y a sub i por y sub i, el área por el centroide en y. Es decir, estas dos últimas columnas son el momento de área. Recuerde que momento de área es área multiplicada por distancia. Entonces, hecha esa aclaración, procedemos a consignar los datos de cada una de estas formas. El área 1 tiene forma de rectángulo, cuya base vale 50 y su altura 10. La coordenada X. Antes de eso, es conveniente aclarar que nuestro origen de coordenadas lo hemos tomado en la esquina inferior izquierda. Aquí la estoy remarcando. Es decir, a partir de este punto está el eje horizontal en X. Y a partir de ese punto, el eje vertical en Y. Entonces, con respecto a ese centro de coordenadas, la coordenada en X de la figura 1, pues obviamente es la mitad de 50, 25. Y la coordenada en Y es el resultado de sumar, por favor síganlo ustedes en la calculadora, 10 más 9 más 27 más 12 y más el centroide de la figura 1, pues está en la mitad de esos 10 centímetros, o sea, más 5 centímetros. ¿Estamos claros? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, el resto es hacer las operaciones. Área, base por altura, 50 por 10, 500. Momento de área 500 por X 25 y área 500 por Y 63. Son los valores que aparecen consignados aquí. Ustedes se dan cuenta, y por eso recalco yo que me llama poderosamente la atención, que ustedes digan que no tienen conocimientos de Excel. Es que para esto no se necesita más que saber llenar datos en una tabla y hacer operaciones de multiplicación y de suma, que es lo único que estamos haciendo aquí. Bueno, de todas maneras, si lo va a hacer a mano, pues tenga en cuenta de ser organizado, y la mejor forma de organizar esto es en ese tipo de tablas. Vamos con el área 2, que es el rectángulo de la zona central. Esa zona central, en los términos estructurales, la llaman el alma, cuando se trata de secciones compuestas así. No quiere decir que las estructuras tengan alma, sino que por ser la zona central, así se llama en el caso de las vigas. Ese rectángulo con subíndice 2 para nosotros tiene un ancho en la base de 20 centímetros que están marcados aquí en el acotamiento, y por altura 48, que es el resultado de sumar 9 más 27 más 12. Lo que sigue es identificar la posición del centroide en X. Sabemos que para el rectángulo la posición del centroide está en la mitad. Entonces es la mitad de 20, 10. Pero para llegar hasta el origen de coordenadas nos falta sumar este 15, 10 más 15, 25, que es la coordenada en X. La coordenada en Y es la mitad de esa altura de 10 centímetros, 5 centímetros. Y nuevamente multiplicamos área, base por altura, y momento de área con respecto al eje Y, momento de área con respecto al eje X. O sea,
A sub 2 por X sub 2, A sub 2 por Y sub 2. En los valores que están consignados, pues es 500 por 25 y 500 por 5. Pasamos al rectángulo 3. Ah, perdón, yo estaba en el rectángulo 2 antes, ¿no? En el rectángulo 2, la altura es la mitad de esta altura del rectángulo que dijimos era, ¿dónde está? 48. Entre 2, 24. Más estos 10, 34. Ahí está. Bueno, ya avanzamos al rectángulo 3. Ancho de la base, 15 más 20 más 15. 50 centímetros, altura 10. Centroide en 25, 5. Y pasamos a la figura número 4, que en este caso es un triángulo rectángulo, cuyos catetos son 15 y 9. Aquí sí tenemos que recordar que el centroide de un triángulo se ubica a 2/3 con respecto al vértice o a 1/3 con respecto a la base. Para el rectángulo 4, la base vale 15, que están marcados aquí. Es el cateto que se encuentra en posición horizontal. La altura es 9 centímetros, que están marcados aquí, y que corresponden al cateto que está orientado en sentido vertical. Con esos valores no hay problema. El área, pues 15 por 9, dividido entre 2, 67.5. A lo que hay que ponerle atención, porque a partir de aquí usted va a seguirlo aplicando en todos los triángulos. ¿Cómo vamos a encontrar X sub C y Y sub C? Entonces, para medir la coordenada X del centroide, mi punto de referencia es la línea vertical Y. El cateto vale 15 y estoy midiéndolo con respecto al vértice. Con respecto al vértice dijimos que era 2/3. ¿2/3 de quién? De 15. 2/3 de 15 es 10, que es lo que está marcado como coordenada centroidal en X. ¿Y qué pasa con la coordenada centroidal en Y? El cateto mide 9. Yo estoy referenciándolo con respecto a la línea horizontal, pero primero voy a medir cuánto hay desde el cateto horizontal en altura hacia ese centroide, o sea, en la dirección Y. Estoy midiendo con respecto a la base, y con respecto a la base, el centroide se encuentra a 1/3. ¿1/3 de quién? De 9 centímetros. O sea, la tercera parte de 9 es 3. Pero 3 es con respecto al cateto. Yo tengo que orientar mi coordenada respecto al origen, o sea que tengo que sumarle estos 10, y esa es la razón por la cual aquí tenemos 13 centímetros en coordenada centroidal Y. Ahora sí, pues ya multiplicamos área por coordenada X para obtener el momento de área en Y, y área por coordenada en Y para obtener el momento de área con respecto a X. En el triángulo rectángulo 5, pues el concepto es el mismo, solo que hay que abrir los ojos y ver para qué caso tomo 2/3 y para qué caso tomo 1/3. Si observamos el triángulo rectángulo 5,
tiene igualmente un cateto horizontal de 15 y un cateto vertical de 9. En este caso, las dos coordenadas se van a referenciar con respecto a los catetos. Por consiguiente, acá es en X, 2/3 de 15. 2/3 de 15 es 10, más 20 y más 15. Eso nos da ¿cuánto es, jóvenes? Perdón, estoy hablando mal. Aquí es con respecto a la base, 1/3 de 15. 1/3 de 15 es 5, más 20, 25 y más 15, 40, que es el valor que está consignado aquí. Y en sentido vertical, como también es con respecto al cateto, va a ser 1/3 de 9. 1/3 de 9 es 3 y más 10, 13. Y nuevamente calculamos área, momento de área en X, momento de área en Y. ¿Qué pasa con el triángulo 6? Es un triángulo que cateto horizontal 15, cateto vertical 12. ¿Cuánto vale la coordenada centroidal en X? Como estoy midiéndolo con respecto al eje Y, tengo que correrme de aquí, del vértice, 2/3 de 15, 10 centímetros que están marcados aquí. Para la X, para la Y, voy a medir desde la base de origen de coordenadas, 10 más 9 más 27 más 2/3 de 12. 2/3 de 12 es 8. Entonces, 10 más 9 más 27 más 8. ¿Cuánto da? 54. Bueno, es el valor que aparece marcado aquí. Área, 15 por 12 dividido entre 2. 90. Y multiplicamos momento de área, 90 por 10, 900. Y 90 por 54, 4.860. Y el rectángulo 7, pues ya es la repetición de la repetidera. Lo que tienen que ustedes, repito, abrir bien los ojos es esas coordenadas. Esas coordenadas son suma de segmentos. De tal manera que a jóvenes de media carrera universitaria no creo que les cause problema eso. Bueno, y hecho esto con todas las figuras, en este caso todas son positivas, porque todas forman parte de la figura y no nos hemos tomado parte que no le corresponde. Entonces lo que hay que hacer, lo que sigue es hacer las sumatorias. Sumamos la columna A sub I para obtener la sumatoria de áreas. Sumamos la columna A sub I X Y para obtener la sumatoria de momentos con respecto a Y. Y sumamos los momentos A sub I y Y sub I para obtener la sumatoria de momentos respecto a X. Con esos valores así obtenidos, aplicamos nuestra fórmula general que dice la coordenada del centroide es igual a la sumatoria de los momentos de área dividido entre la sumatoria de las áreas. O sea que aquí es 56.875 dividido
2.275 para la una coordenada y 78.115 dividido 2.275 para la otra coordenada y resuelto el problema. Oh, perdón. Esa flechita se ha ido muy larga y se fue y tapó esas letricas, pero sí se entiende aquí, ahí, que es sumatoria de las ASUI, 2.275, sumatoria de ASUI por XY, 56.875, y sumatoria de ASUI por YSUI, 78.115. Hacemos las divisiones y nos da el centroide en X, 25, y el centroide en Y, 34.34. El hecho de que el centroide en X nos haya dado 25, lo podíamos haber previsto sin necesidad de hacer operaciones. ¿Por qué? Porque la figura es simétrica con respecto al eje Y. Si usted traza aquí un eje auxiliar por la mitad, se da cuenta que la mitad de la derecha es igual a la mitad de la izquierda, cosa que no sucedía con respecto al eje X. ¿Por qué razón no hay simetría? Porque aquí tenemos que estas partes de los patines de esta viga en Y, en la parte superior miden 12, en la parte inferior miden 9. Cuando una figura es completamente simétrica, no hace falta hacer tantas operaciones, y como en el caso del rectángulo, ya se sabe en dónde cae ese centroide. ¿Hasta ahí hay alguna inquietud? ¿De qué otras maneras se hubiese podido resolver, por lo menos que a mí se me ocurra, considerar un rectángulo completo de 50 por, ¿cuánto suman? 10, 9, 27, 12, 10. ¿68? 68. Entonces tendríamos un rectángulo de 50 por 68, cuyas coordenadas centroidales se conocen. Y ahora sí hay que restar estos trapecios que quedan uno a la izquierda y otro a la derecha. Si usted los quiere tomar como trapecios, o si no, le toca también subdividir como rectángulos y triángulos. Ok, ¿alguna inquietud? Entonces, en resumen, tenemos, bueno, este era aquí para recordarles que a qué hace referencia este 1/3 y 2/3, 1/3, 2/3, y que cuando este 1/3 y 2/3 son con referencia a un vértice del triángulo, y cuando lo hacemos para coordenadas auxiliares, pues tenemos que tener en cuenta que a esos valores hay que agregarles la distancia que haya al origen de coordenadas que se utilicen para ese centroide. Y entonces les decía que hasta el momento tenemos como opciones para calcular centroides lo de las sumatorias cuando son figuras compuestas, o las integrales cuando son áreas que están comprendidas por una función matemática. Y ahora vamos a ver para algunos casos en los cuales la integración queda un tanto difícil, o a veces uno no recuerda, especialmente cuando las funciones tienen logaritmos, funciones trigonométricas. Ya hay que acudir a métodos de integración
Lo cierto del caso es que existe una solución más fácil que fue dada por el señor Pappus y el señor Goulding. Y se llaman así teoremas de Pappus-Goulding. Estos teoremas fueron formulados primero por el geómetra griego Pappus durante el siglo III después de Cristo y fueron replanteados posteriormente por el matemático suizo Goulding. Se refieren a superficies y cuerpos de revolución. Vamos a recordar qué es una superficie de revolución. Pues es una superficie generada por una línea, oiga bien, por una línea que gira con respecto a un eje. En las figuras tenemos acá un arco ABC, que es una semicircunferencia. Si ese arco lo hacemos rotar 360 grados con respecto al diámetro que pasa por los puntos A y C, nos genera la superficie de una esfera. Acá tenemos una recta AB. Si esa recta AB la hacemos girar 360 grados con respecto al eje AC, nos genera la superficie lateral de un cono, y así se llama, cono de revolución. Y este caso, por ejemplo, una circunferencia completa se hace rotar por un eje AC o con respecto a un eje AC externo a ella, genera la superficie de un toroide. ¿Qué es un toroide? No es más que, imagínense ustedes, el neumático de una llanta. Bien. Esas son superficies de revolución. Cuando hacemos rotar una línea. Pero si en vez de hacer rotar una línea, hacemos rotar una superficie, generamos un volumen o un cuerpo de revolución. Para el caso primero, si no fuera solamente esta línea, sino que estuviera relleno aquí todo este semicírculo, pues nos va a generar la esfera sólida. Acá nos va a generar un cono sólido y acá obviamente un toroide sólido. Eso es lo que nos dice acá. Puede obtener la superficie de una esfera rotando un arco semicircular con respecto al diámetro AC. Se puede producir la superficie de un cono rotando una línea con respecto a un eje AC. Y se puede generar la superficie de un toroide o anillo rotando la circunferencia de un círculo con respecto a un eje que no intersecta dicha circunferencia. Un cuerpo de revolución se genera mediante la rotación de una área plana alrededor de un eje fijo, como se muestra en las figuras 5.14. Ya lo dijimos. Bueno, hasta allí, pues no hemos hecho sino rotar figuras o rotar líneas. El verdadero sentido de este teorema que tiene aplicación para nosotros viene a continuación. Bueno, nosotros aquí tenemos un eje, un triángulo, eso ya sabemos que si hacemos rotar ese triángulo, con respecto a ese eje nos genera un cono de revolución. Pero podemos poner a rotar cualquier figura por caprichosa que sea. Esa forma, al hacerla rotar con respecto a un eje vertical, nos genera esa copa o ese copón. Y si hacemos rotar un rectángulo, vamos a obtener un cilindro.
Y el teorema de Pappus dice lo siguiente. El volumen de un sólido de revolución generado por la rotación de una área plana A, en este caso el rectángulo, alrededor de un eje externo es igual al producto del área A por la distancia recorrida por el centroide al dar una vuelta completa. No sé si está clara ese enunciado. Tenemos una área A. Vamos a ponerla aquí. Esta área es B por H. No me escribe este color. Esta área es conocida y vale B por H. Cuando la hacemos rotar con respecto a un eje vertical que pasa por la altura, genera este cilindro. El volumen de ese cilindro es conocido, B. Lo que interesa a nosotros es que este volumen es igual al producto del área, esta A, multiplicada por la distancia recorrida por el centroide. Nosotros aquí sabemos que el centroide está obviamente aquí. ¿Cuál sería el radio de ese centroide? B medios. Cuando ponemos nosotros a rotar esa área, este puntito que está ubicado a B medios va a describir una circunferencia. Esa longitud de esa circunferencia es conocida. Como conozco el radio que es B medios por 2pi, es la longitud centroide. Lo interlongitud cada volumen con un caso para como no me diga esto, ¿qué pasó? Profe, qué pena, ¿podría repetir lo último? Es que se le entrecortó un poco. A ver, un momentico. Espérame que tengo aquí conflicto con el puntero que no me avanza. Ya le repito. Entonces decíamos, el centroide que está ubicado a B medios va a hacer un recorrido que es igual a una circunferencia con radio B medios. ¿Qué pasó? No está compartiendo, profe. Se interrumpió ahí. A ver, yo creo que hay interferencia con la compañera Luisa que quedó también como coanfitriona. Bueno, voy a pasarme un momentito a Excel. ¿Excel lo están mirando? No, profe. Oh, caramba, a ver. Allí. Ya, profe. Bueno, entonces, para hablar en términos más claros, vamos a suponer un rectángulo con base
base igual, pongámosle 20 unidades, no importa cuánto sea. Altura, vamos a ponerle 50. Está claro que si nosotros ponemos a rotar ese rectángulo, vamos a dibujar por aquí un rectángulo. Allí está. 30 por aquí. 50 por acá. 20 era la base, profe. Sí, profe, base. A 20. Correcto. Nos genera un cilindro. Eso lo tienen claro, ¿verdad? Veamos, ¿cómo se calcula el volumen de un cilindro? Área de la base. Vamos a escribir aquí la fórmula. El área de la base. No me va a permitir con ese igual, espéreme. Número pi por radio al cuadrado. Esa es la base, pi por radio al cuadrado. Por h. Eso lo tienen claro, ¿verdad? Entonces, volumen. Con los números que tengo. ¿Cuánto vale el volumen del cilindro de revolución? Igual. Pi. Así es para que Excel lo tome el valor 3, 14, etcétera. Por el radio. ¿Cuánto es el radio de ese cilindro de revolución? 20. 10. Entonces, por 20 elevado al cuadrado y por la altura que vale 50. Ahí está Profe, ¿el nuestro... radio no sería la mitad de la base? No, porque el eje está aquí. Ah, sí, ya. Ajá. ¿Estamos claros? Entonces estos son 62.831. Vamos a suponer que esos son centímetros. Por consiguiente, estos son centímetros cúbicos. ¿Y qué es lo que nos dice Papus? Que ese volumen debe ser igual a que si yo tomo esta área, a que es igual nuestra área, 20 por 50. 1000. Multiplicada por el recorrido que hace el centroide. El centroide, ese sí está a 10. Vamos a dibujar un puntito aquí. Ese es nuestro centroide. Bueno, no sé si se alcance a ver. Vamos a pintarlo más bien de blanco para que se vea bien. Listo, ahora sí se ve, ¿no es cierto? ¿Estamos? Sí, profe. Bueno, ahí más grandecito. Ese centroide tiene una distancia aquí, que la voy a llamar radio menor, radio minúscula, y que vale 10 centímetros.
Cuando nosotros hacemos rotar todo este rectángulo como si fuera una puerta giratoria completa, este punto describe una circunferencia. La longitud de esa circunferencia la vamos a llamar L sub C igual 2 por pi y por R. Para nosotros eso es 2 por pi por 10. 62, 83, 18. Entonces nos dice que multipliquemos el área por la longitud recorrida. Aquí vamos a poner área por LC igual 1000 por 62, etcétera. Y aquí tiene usted. Efectivamente hemos comprobado el postulado de la teorema de Pappus. Bueno, y hasta allí, ¿para qué me sirve a mí? Pues mire, ¿qué pasa si nosotros queremos calcular? Voy a buscar aquí una figurita. ¿Dónde está? El cuarto de círculo, no lo encuentro. Bueno, me va a tocar dibujar un círculo. Tenemos un círculo, aquí pongámosle, de 3 centímetros por 3 centímetros. Listo. Pero yo no quiero ese círculo completo, sino que quiero un semicírculo. No, ¿qué pasó? Eso es. Voy a tapar la mitad de ese círculo. Esto es. Ahora voy a poner a rotar a ese semicírculo. ¿Qué me va a generar? El volumen de una esfera. Volumen igual. Bueno, ¿qué radio le vamos a poner a este semicírculo? Radio igual. Pongámosle 15 centímetros. ¿Quién sabe cuánto es el volumen de una esfera? Dice 4 por pi por R elevado al cubo. Ese es el volumen de la esfera. Ah, perdón, 4 pi R al cubo sobre 3, o sea, 4 tercios. Para que nos quede bien escrito.
Eso es 4 por pi por r al cubo sobre 3. Encontremos ese volumen entonces. Igual 4 por pi por el radio elevado al cubo y todo esto dividido 3 centímetros cúbicos. Ese es el volumen. Pero Papus me dice que el volumen de esa esfera es igual al área. ¿Cuánto vale el área? Pi, otra vez aquí pi. Por radio al cuadrado. Sobre 2 porque es la mitad. ¿Estamos de acuerdo? Pi por radio al cuadrado sobre 2. Esa área entonces es pi por el radio 15 elevado al cuadrado dividido 2. ¿Y cuál es la longitud que recorre el centroide? Aquí es donde está la magia de Papus. Que la longitud de ese centroide es igual a 2pi r, dijimos, ¿no es cierto? 2pi r minúscula, donde esa r minúscula para nosotros va a ser la coordenada x de nuestro centroide. Entonces, si escribimos que eso es igual a 2, perdón, longitud de la circunferencia es igual a 2 por pi por x sub c. ¿Qué les parece? Yo tengo que decir que esta área multiplicada por esta longitud es igual a este volumen. O sea que me queda una ecuación en la que puedo despejar x sub c, que es la coordenada del centroide. ¿A qué sería igual entonces esa x sub c? ¿Sí está claro? Jóvenes. Hola, ¿a quién le estoy hablando? Sí, profe, sí está claro, sino que XC no sabría qué valdría. A ver, entonces planteemos la ecuación aquí. Volumen igual al área por longitud L sub C. Si reemplazamos valores, aquí nos queda B igual a 14.137. Acá, área 353. Y en vez de L sub C vamos a tener 2pi x sub C.
¿Podremos despejar de allí X sub C? Sí, profe. Entonces pasamos a dividir el área y pasamos a dividir 2pi y nos quedaría la coordenada centroidal es igual al volumen. Listo. Dividido entre el área multiplicada por 2 y multiplicada por pi. Y ahí tiene su centroide. 6,3666. Nos ha servido entonces el teorema de Pappus para calcular el centroide de una superficie semicircular que por integrales les hubiera dado dolor de cabeza. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si esto fuera un cuarto de círculo, vamos a... Si esta fuera nuestra superficie, ese cuarto de círculo, ¿cuál será la coordenada en X y la coordenada en Y? Claro que para esto existen fórmulas, deducidas precisamente a raíz de del teorema de Pappus, y vamos a hacerlo para que quede expresado aquí. Ya sabemos que el volumen es pi. Esta es otra cosa, acá. Volumen, 4pi por r al cubo sobre 3. No es sino que usted iguale estas dos expresiones. Tenemos, voy a copiar esta parte, copiar acá. Y voy a plantear la ecuación. 4pi r al cubo sobre 3 deberá ser igual al área. Pero el área es pi por r al cuadrado sobre 2. A ver, tenemos 4pi por r al cubo sobre 3 igual a pi, porque este me lo escribió tan grande, bueno, y este me lo cambió. Ay, estos símbolos. Multiplicado por, me va a tocar escribirla por acá más bien. Espérenme un ratito. 4/3 de pi r cubo es igual a pi por radio al cuadrado sobre 2 multiplicado por 2pi x. A ver si ahora podemos escribir todo esto. Más bien utilizando la función. Esto es un tanto engorroso, meterse por estas cosas, pero toca hacerlo. Bueno, entonces tenemos. Voy a escribir aquí esto, entonces.
4. Pero antes de eso, perdóneme. No. Va de nuevo. Bueno, ahora sí, entonces tenemos el volumen, es 4 por pi. ¿Dónde está pi? 4 pi. R al cubo sobre 3. Y esto debe ser igual a 4 pi r al cubo sobre 3 igual a. Vamos a hacer lo mismo acá. Un fraccionario, un exponente. No. Ya, entonces, esto es igual a pi por r al cuadrado sobre 2. Hasta allí que tengo que el volumen es igual al área. Y esa toca multiplicarla por 2 pi x. Esa es la expresión que tenemos, jóvenes. Pero ¿qué fue que me la recortó? Ya. Eso es lo que nos dice Papus. El volumen de la esfera, 4 pi r al cubo sobre 3, es igual al área del semicírculo, pi r al cuadrado sobre 2, multiplicado por el recorrido que hace el centroide. Ese recorrido que hace el centroide es el que para nosotros es x sub c. Que es 2 pi x sub c. Ahora sí, despeje de ahí x sub c, por favor, eso sí lo pueden hacer. Profe, una pregunta. ¿Ahí el área no sería entre 4? ¿No entre 2? Bueno, para esta, yo estoy refiriéndolo al primer caso que resolvimos. Para que encuentren la fórmula y después ya lo generalicemos. Aquí lo hicimos paso a paso, ahora lo hacemos con fórmula. Si despejan ustedes de allí x sub c, a ver, ese 2 con ese 2 se pueden simplificar. Nos quedarían 4/3 pi pasa a dividir y se anula y tenemos arriba r al cubo, abajo r al cuadrado sobre pi. ¿No les quedaría como que x sub c es igual a 4/3 de r sobre pi? Sí, profe.
Entonces aplíquele 4/3 de R sobre pi cuando el radio vale, ¿cuánto era? 15. Cuatro por 15 dividido 3 dividido pi. ¿Cuánto da? 6.36. Ah, bueno, ahí tiene. Para que lo graben de una vez. El centroide de la semicircunferencia es 4/3 de R sobre pi. Yo voy a copiar aquí y lo voy a escribir acá. Solamente que voy a poner no, esto me va a tocar volverlo a escribir. X sub C igual 4 R sobre 3 pi. Ese es entonces lo que nos dejó Papus. La coordenada centroidal de la del semicírculo. 4R sobre 3 pi. Ustedes lo pueden hacer para el cuarto de círculo, decíamos. Y me avisan cómo les va. ¿Estamos de acuerdo hasta allí? Bueno, entonces ahora sí podemos encontrar el centroide. Vamos a generar aquí una figurita. Como esa que teníamos en... Vamos a hacerla aquí. Allí, encontrar el centroide. De esta figura. Vamos a ponerle aquí una altura de 60. Un ancho en la base de 90. A ver, por favor. Ahí está ya prácticamente sugerido. Trabajar con un rectángulo y un semicírculo.
¿Cuánto sería el radio de esa circunferencia? De ese semicírculo, perdón. 30. Entonces aquí vamos a anotar con un asterisco y vamos a poner aquí 30. Para acordarnos que eso no es ni B ni H, sino radio. Aquí aumentémosle. Radio. Entonces vamos a obtener área. Para el primero, 90 por 60, no tiene problema. El segundo, pi por radio elevado al cuadrado, dividido 2, porque es semicircunferencia. Recortémosle decimales para que no se vea tan mal eso aquí. Dejemos con 2 y todo con 2 para que se... Coordenada X. Coordenada X del rectángulo. $45. Y aquí viene lo bueno. Coordenada del centroide del círculo. Según lo que acabamos de ver, es 4 por el radio 30 dividido entre 3 multiplicado por pi pero eso nos daría el valor que hay desde el rectángulo hacia la derecha. A eso tendríamos que sumarle 90. Correcto. Esa es la coordenada X de cada una de las subáreas. Vamos a recortar también aquí decimales. Y ahora sí multiplicamos momento de área A sub i por X sub i y tenemos sumatoria de momentos de área, sumatoria de áreas. Y aquí aprovechamos para poner en esta columnita el nombre X sub C o X sub G, como quiera llamarlo, igual a la sumatoria de momentos dividido sumatoria de áreas, 56,97.
¿Está claro, jóvenes? ¿Comprendido? Profe, en la base del 2 SR por ahí, ¿o qué representa? A ver, no te comprendí la pregunta. Ahí está la base del 1, 90, ¿no? Y en la Sí, base del 2 dice R por, no, eso no ese entiendo. es un asterisco que quiere decir que no es ni base ni altura, sino radio. Ah, ya, profe. Radio igual 30. Pongámosle aquí y el igual. Radio 30. ¿Sí está claro, jóvenes? Muy Profe, claro, profe. una Diga. preguntita. Si toca hacerlo con Y en el donde se aplica la fórmula que sumamos el 90, ahí ya no se aplicaría, ¿cierto? Porque pues estaría con el origen. Lo que pasa es que yo, precisamente, para hacerlos pensar un poquito, no pedí Y, porque Y está dado. Aquí lo pones tú si quieres. Y sub G igual. ¿Cuánto es? 30. 30. Ahí no necesitas hacer cálculos. ¿Para qué hacer cálculos? Para el rectángulo, el centroide está en la mitad, 30. Para el semicírculo, en ese sentido, el centroide está en la mitad. Donde no está en la mitad es para el cuarto de círculo, que es el que les estoy dejando aquí de inquietud. ¿Qué les parece, jóvenes? Es muy fácil, ¿no es cierto? ¿Alguna pregunta? ¿Quieren tomar el descanso o continuamos? Sí, profe, el descanso. Sí, profe, el descanso. Entonces, son las 10:22 tengo yo. Faltando un cuarto para las 11. Vale, bro. Vale. Bueno, profe. Sí, profe. Ok. Cerramos, por favor, para poder grabar.